Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días para todos, bienvenidos a tu devocional en casa. Mi nombre es Juan Carlos Quintero y hoy tengo el privilegio de acompañarte para acercarnos juntos a la palabra de Dios y responder a ella en oración. Recuerda que puedes interactuar con nosotros dejándonos tus comentarios y tus peticiones de oración en la cajita de comentarios ahí abajo. Muy bien, para el día de hoy tenemos una de nuestras historias memorables de la Biblia, que es el plan de lectura bíblico de la Biblia propuesto por nuestra iglesia local, Comunidad Cristiana Reina del Estadio. Y para ello vamos a ir juntos entonces al libro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: «Vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí». Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: «No tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia». Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos, todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Muy bien. Mientras meditamos en este pasaje que acabamos de leer, te invito a que escuchemos la siguiente alabanza y juntos adoremos a nuestro Dios. Veo los tiempos que se oscurecen, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. En mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Muy bien, luego de escuchar esta canción, permíteme invitarte a que oremos juntos y pongamos este tiempo devocional en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de tener este nuevo día, la oportunidad de acercarnos a ti para escuchar tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos a responder a ella en oración y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos ahora a desarrollar entonces nuestro acróstico casa y vamos a iniciar con la C de confesión. Vamos a mirar adentro a nuestro corazón, vamos a mirar la verdad sobre nosotros mismos, nuestra necesidad de Dios. Vamos a pedir al Señor perdón y a recibir su perdón con base en las promesas de su palabra. Invito a que leamos nuevamente el versículo 1. Dice: cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel. Bien, aquí dice pueblo del destierro. Y he titulado este devocional del día de hoy, un pueblo en reconstrucción. Ya que el libro de Esdras es un libro fascinante. Es un libro apasionante que nos muestra cómo el propósito, el plan perfecto de Dios, el plan redentor de Dios para su pueblo se lleva a cabo por su soberana voluntad, de acuerdo a sus propósitos. El pueblo del destierro se debe a que este nombre de que es el pueblo del destierro se debe a que el pueblo de Israel, de Judá y de Jerusalén fueron desterrados de su tierra, de su territorio, hacia el año 587, 586 a.C., por el rey Nabucodonosor de Babilonia, quien invadió, sitió esta ciudad y la destruyó. Y también, juntamente con su destrucción, destruyó el templo de Jerusalén, el templo que había sido construido por el rey Salomón. Ese es un poco el contexto de esta parte de la historia, de esta historia memorable que tenemos para el día de hoy. Era el pueblo del pacto. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios, pueblo que Dios había elegido para sí, de entre todas las naciones de la tierra, para que fuera un pueblo separado, un pueblo santo, un pueblo que viviera conforme a su voluntad. Pero este pueblo había sido persistentemente desleal al Señor, violando el pacto con Dios a través de la desobediencia, a través de ir y adorar a otros dioses. Había sido un pueblo rebelde. Entonces vamos a confesar y voy a confesar precisamente este pecado en mi propia vida, el pecado de la rebeldía, de la rebelión contra Dios. No soy y no somos tan distintos, tan diferentes a este pueblo de Israel. Somos desobedientes y desleales a nuestro Dios. Te invito entonces a que juntos confesemos nuestro pecado. Padre Celestial, yo confieso hoy delante de mis hermanos, delante de tu iglesia, el pecado de rebelión, de deslealtad hacia ti, hacia tu reino, hacia el pacto en el cual tú me has incluido por la fe a través de Cristo Jesús. He sido desleal, Señor, cuando dejo de buscarte con la intensidad, el deseo, el anhelo que debería de hacer. He sido rebelde contra ti, Señor, cuando no he obedecido confiadamente tu palabra, tus promesas, así como este pueblo de Israel, que contaba con todas tus promesas, tu pacto de fidelidad, de bondad, de bienestar, de bendición. Y aún así se iban tras otros dioses, tras otros ídolos, Señor. En su corazón adoraban otros dioses. Padre, yo confieso eso delante de ti, Señor, y confesamos como pueblo que hemos pecado contra ti, pero recibimos tu perdón conforme a las promesas de tu palabra, Señor. Perdona nuestra infidelidad y ayúdanos, Señor, para poder vivir en obediencia a tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a seguir adorando a este Dios
maravilloso, a este Dios perdonador, a través de la siguiente alabanza. Desde los cielos, todo lo observa, aún los secretos, para justicia, guiar a su pueblo, nadie derriba su fundamento. En él mis ojos fijaré. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Muy bien, muchas gracias por seguir aquí conectado con nosotros en tu devocional en casa. El día de hoy estamos en nuestra historia memorable de la Biblia, en el libro de Esdras, capítulo 4, completo, pero nos estamos enfocando en los primeros 5 versículos del libro de Esdras, capítulo 4. Y vamos ahora a nuestro tiempo de adoración. Para ello te invito a que leamos nuevamente el versículo 2. Dice: se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Están hablando precisamente los enemigos del pueblo de Judá, el pueblo de Benjamín, de los israelitas. Aquellos que habían sido desterrados y que por la gracia de Dios, a través de un edicto, un decreto del rey Ciro de Persia, habían autorizado su regreso para reconstruir el templo del Dios del cielo, el templo del Dios de Israel, allí precisamente en Jerusalén. Muy bien, entonces vamos ahora, en ese tiempo de adoración, a hacer una mirada hacia arriba. Vamos a mirar uno o dos atributos de Dios que encontramos en este versículo, en este pasaje que estamos hoy compartiendo, y una respuesta que produce este atributo en nosotros hacia Dios. Quiero adorar a Dios por hacernos parte de su pueblo. Encuentro estos dos atributos, la misericordia y la fidelidad de Dios, al adoptarnos como sus hijos. Entonces, esa fidelidad y esa misericordia de Dios para cumplir sus promesas de restauración, y a pesar de la traición, lo que veíamos en tiempo de confesión, de esa deslealtad, de esa infidelidad del pueblo de Dios, y a pesar del pecado humano, los propósitos de Dios siempre prevalecen, siempre se cumplen sus propósitos, porque como dice Él en su palabra, mis caminos son más altos que sus caminos, mis propósitos y mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces, aún a pesar del pecado y de la rebeldía, Dios lleva a cabo sus planes, porque Él es soberano. En este caso, en el caso del pueblo de Israel, Dios fue propicio colocando a estos gobernantes persas, colocando en ellos un deseo o una disposición a favorecer al pueblo de Dios al permitirles regresar a Jerusalén. A nosotros Él nos concede el don del arrepentimiento para que nos volvamos a Él, para que podamos ser sus hijos por la fe
en Cristo Jesús. Entonces, te voy a invitar rápidamente a que leamos 2 Corintios 6, 16 al 18. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Para que miremos un poco qué dice acerca de estos incrédulos, porque estaban hablando allí precisamente los enemigos, haciéndose pasar como porque ellos también adoraban a Dios, pero en su corazón adoraban otros dioses. Eran personas y culturas politeístas. Dios en su palabra nos dice en 2 Corintios 6, 16 al 18, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Podemos adorar a Dios por esto entonces. Padre, gracias porque nos permites adorarte y reconocer en esta hora que nos has hecho parte de tu pueblo, sin nosotros merecerlo, solo por la fe y por este atributo precioso de tu misericordia y tu fidelidad. Padre, te adoro y te adoramos en esta hora porque eres soberano, porque a pesar de la maldad, de la rebeldía, del pecado de nosotros como humanos, siempre prevalecen tus planes y tus propósitos eternos. Te adoro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a continuar nuestro tiempo devocional en casa, adorando a Dios con esta siguiente alabanza. Yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Espero que Dios esté hablando a tu corazón así como lo ha estado haciendo conmigo a través de todo el recorrido por este fascinante libro de Esdras, en el cual estamos meditando hoy en el capítulo 4. Vamos ahora a nuestro tiempo de súplica, y aquí es donde damos una mirada alrededor para identificar ese recurso de la gracia que se ofrece de parte de Dios en este pasaje de la Escritura, donde podemos pedirle a Él con libertad, basados en esta historia memorable que estamos viendo hoy, por aquellas peticiones, por aquellas necesidades que surgen en nuestra vida y en nuestra vida personal y en nuestra vida como congregación, como comunidad. Vamos a suplicar de manera especial, teniendo presente la necesidad de provisión económica para continuar con la ampliación de nuestra sede, acá en nuestra sede de la Iglesia Redil Estadio, acá en Medellín. Teniendo esto presente, de que estamos viendo en esta historia memorable
el tema de la reconstrucción del templo de Dios. Y vamos a leer el versículo 3 de Esdras capítulo 4. Dice: pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Nuestra súplica en esta hora es por unidad y obediencia. Unidad y obediencia. Si nos volvemos al capítulo inmediatamente anterior del libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, cuando volvieron desde Babilonia, dice que el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén para iniciar esas labores de reconstrucción. Primero del altar de adoración al Señor y luego proceder con los cimientos y la reconstrucción de todo el templo completo. Pero se presentaron como un solo hombre, o sea, en unidad. Y esta historia memorable nos muestra que fue un llamado de Dios para todo el pueblo, no solamente para los grandes líderes que a lo largo de este libro de Esdras nos relata la historia, sino que son vitales para lograr el propósito en la reconstrucción del templo, tanto estos grandes líderes como todo el pueblo, todos y cada uno de los israelitas. Todo el pueblo en conjunto era responsable de esa reconstrucción de la casa de Dios, de este templo, que era el centro de adoración, donde el pueblo se reunía para adorar a Dios y allí se manifestaba su gloriosa presencia. Queremos suplicar también por valentía y fortaleza para luchar contra la oposición de este mundo, contra el desánimo. Allí podíamos ver en la lectura que estamos haciendo el día de hoy cómo estos enemigos se opusieron a la reconstrucción del templo de Dios. Nosotros necesitamos valentía y fortaleza. En el proceso de ampliación de nuestra sede del Real Estadio, es posible que algunas personas se hayan opuesto de alguna manera, se hayan incomodado, se hayan manifestado alguna molestia. Es algo normal que puede suceder, pero sabemos que detrás de todo eso hay un enemigo en común que tenemos tú y yo como hijos e hijas de Dios. Es el enemigo de nuestras almas que siempre está acechando, que siempre está oponiéndose a la voluntad de Dios, a que tú y yo llevemos a cabo la perfecta voluntad de Dios. Entonces, hagamos una oración de súplica y supliquemos al Señor no solo esto, por provisión económica para continuar con el proyecto de ampliación de nuestra sede del Redil Estadio, sino también por unidad y obediencia y por valentía y fortaleza. Padre, queremos suplicar en esta hora, basados en tu palabra y en tus promesas, de que cuando nos unimos como un solo hombre, así como el pueblo de Israel se unió para llevar a cabo esta obra de reconstrucción de tu templo, del templo del Dios de Israel, el templo de Jerusalén, que nosotros podamos estar en unidad, en el mismo sentir, en el mismo propósito, Señor. Todos apuntando en la misma dirección, todos trabajando hombro a hombro para sacar adelante este proyecto, Señor, de reconstrucción, de renovación, de ampliación de la sede de nuestra iglesia local, para que muchas otras personas puedan venir y congregarse y recibir allí tu palabra, Señor, y tu verdad. Que podamos tener valentía y fortaleza y estar preparados siempre para presentar defensa
de la fe que tenemos y de por qué hacemos lo que hacemos, Señor, para llevar a cabo tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, adoremos al Señor con esta canción. Al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Y miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Qué alegría que aún sigues aquí conectado en tu devocional en casa. Y llegó la hora de dar una mirada hacia el frente, con una decisión de actuar con base en la gracia de Dios y asumiendo un compromiso personal para el día de hoy. Una respuesta de gratitud como un fruto del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos aquí a nuestro tiempo de acciones de gracias. Y debemos recordar la campaña que tenemos actualmente en nuestra comunidad Redil del Estadio, nuestra iglesia local. Yo me sumo, campaña Yo me sumo, y también recordar las promesas procede que hemos hecho durante este primer semestre del año. Es maravilloso ver en cada celebración dominical cuando nuestros hermanos del equipo administrativo nos presentan el balance de cómo Dios ha sido bueno y cómo vamos subiendo ahí en ese termómetro de los recursos, de cómo se ha invertido los recursos, el dinero, y cómo ya podemos ir viendo el avance de esta obra de reconstrucción del templo y de renovación para tener un mejor auditorio con una mejor capacidad para que muchas personas se congreguen juntamente con nosotros y adoremos al Señor. Muy bien, teniendo en mente esto, entonces podemos leer el versículo 23 de este capítulo 4 de Esdras, que dice: Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Regún, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos y por la fuerza los hicieron parar la obra. Vemos aquí que hubo una gran oposición. De hecho, todo este capítulo se titula en la Biblia Oposición a la construcción. Pero podemos ver cómo la fidelidad de Dios estuvo allí, siempre presente en medio de este llamado que él mismo había hecho. Como dice al inicio del libro de Esdras, todos aquellos cuyo espíritu fue movido por Dios para que regresaran a reconstruir el templo del Señor. Nos hace un llamado entonces, en acción de gracias al Señor, a tener una vida de fidelidad continua, una acción que podemos tomar, fidelidad continua a nuestro Dios. También una acción de gracias que podemos comprometernos para el día de hoy, luchar por la santidad personal y como pueblo, guardar nuestra santidad,
por el bienestar de toda la comunidad. Seguir adelante la obra que Dios nos ha mandado y estar preparados para la oposición. Nuestro máximo ejemplo de esto es nuestro Salvador Jesucristo. Si vas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22, dice así: Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Jesús es nuestro ejemplo de soportar la oposición, de presentar siempre defensa del Evangelio, de salvación. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, todo el capítulo 3, lo puedes anotar allí y luego leerlo, vas a ver las características de las personas que se oponen al Evangelio. También aquí podemos ver cómo en esta historia memorable de la Biblia nos presentan la imagen también de la iglesia. En 1 Corintios 3, 16 y 17. Voy a leer para ti 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice: Ustedes son templo de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Bien, oremos juntos en acción de gracias. Padre Celestial, oro para que, juntamente con mis hermanos, me ayudes a poner por acción, Señor, estos propósitos y estas decisiones, estos compromisos para el día de hoy y para esta semana. Que podamos vincularnos a la campaña Yo Me Sumo, a través de las promesas Procede, cumpliendo fielmente con buen ánimo, Señor, y con buena disposición al presentar estos aportes para la reconstrucción, para la obra, Señor, en nuestra sede. Que podamos también presentar el avance y el proyecto, Señor, y el avance de este proyecto a familiares en el exterior, como nos ha invitado a hacerlo nuestro pastor Diego en una de nuestras celebraciones dominicales recientes. Que unidos, Señor, podamos seguir avanzando para llevar a cabo tu obra y para que en esta ciudad sea conocido tu nombre, el Dios soberano, y que tu evangelio, Señor, se extienda a través de ser diligentes y servir en amor y en unidad a través de esta iglesia local, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Bien, hemos llegado al final de nuestro devocional en casa el día de hoy. Si ha sido de bendición para ti, recuerda que puedes compartir este link con familiares y amigos en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que te lleguen todas las notificaciones de los videos y todos los recursos que elevamos o cargamos en nuestro canal de YouTube para bendición de tu vida, de tu familia y de nuestra ciudad. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.